Juan capítulo 4, versículo del 1 al 42. Si nos pueden seguir en pantalla, lo más probable es que tengamos los versículos en pantalla de la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí para sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo.
Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora hemos creído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y lo que tú tienes para nosotros en este día. Abrimos nuestro corazón, Señor, en esta hora. Y yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu siembre esta palabra, Señor, y no solamente la siembre, sino que haga que eche raíces en nuestra vida. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Esta historia, muchos la conocemos. ¿Cuántos la habían oído antes? La historia de la mujer samaritana. Pues quise leerlo todo porque hace unas semanas dije que es necesario que la palabra se lea también extensamente en la iglesia, ¿verdad que sí? Que a veces cogemos versículos bíblicos y los sacamos, nuestros favoritos, y no leemos el resto. Pero yo confío en que el día de hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones. Desde enero hemos estado haciendo un énfasis acerca del deber del creyente, del evangelismo, acerca del evangelismo. Y hemos estado haciendo un esfuerzo para procurar alimentar el fuego en el corazón del creyente acerca de la pasión por evangelizar. Los días domingos estamos teniendo escuela bíblica a las 12 del mediodía y estamos hablando acerca de eso. Hoy hablamos y vimos algunos puntos básicos sobre cómo acercarse a una persona que es ateo, que dice que no cree en Dios. Así es que no se pierda, la próxima semana a las 12 del mediodía en el cuarto 236 estaremos la próxima semana, continuaremos con la clase de evangelismo. Hemos dicho en las últimas semanas que el creyente tiene 2 responsabilidades grandes. La una es vivir el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo como a usted mismo, y el segundo es cumplir con la gran comisión. Nosotros no hemos sido llamados simplemente para ser miembros de una iglesia. Esto es algo glorioso. ¿Cuántos están contentos de ser parte de Templo Calvario? Pero Templo Calvario es parte de un organismo, el organismo más grande del mundo. Esto se llama la Iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo vivo, nosotros tenemos una responsabilidad asignada de parte de Dios. También mencionamos que en aquel día nosotros tendremos que dar cuentas a Dios cuando estemos cara a cara frente a Él. Y el Señor no nos va a pedir cuentas de cosas triviales como asistencia a los cultos, que son esenciales porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse, pero es trivial comparado con el efecto que usted y yo somos llamados a hacer en nuestra generación. Si el Señor nos ha salvado y nos ha sacado de tinieblas a la luz, somos llamados a hacer luz en este mundo, ¿verdad? Y somos portadores de palabra de vida, somos portadores de gracia divina. Dios usó a un hombre o a una mujer para hablar a su vida y a su corazón, y ahora usted tiene esperanza de vida eterna. ¿Cómo quedarnos nosotros sin fruto acerca de la vida eterna? Tendremos que dar cuentas a Dios sobre todas las cosas de qué hicimos con el mensaje del Evangelio. Amén. La iglesia por 2000 años ha estado caminando, ha estado avanzando impetuosa, cumpliendo los planes de Dios en medio de tremenda adversidad. Pero usted y yo que hemos venido en estos últimos días al conocimiento de la verdad, no podemos quedarnos impávidos. Somos deudores a Dios, somos deudores a los que han estado antes de nosotros, los que han perpetuado este evangelio, y somos deudores a esta generación de que nosotros también perpetuemos este evangelio. Nadie más ha sido encomendado de hablar esta palabra gloriosa, la palabra que salva, sino solamente la iglesia de Jesucristo. Los ángeles no fueron dados este privilegio. A usted y yo se nos ha encomendado la gran comisión. Y de eso estamos hablando, y hoy vemos el primer caso de evangelismo de Jesús.
o la primera evangelista, dicen algunos, que se manifestó en la Biblia. Está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, temprano en el relato del Evangelio, temprano en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifestó a este mundo, ¿verdad? Y en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan vemos cómo Él hizo su primera aparición pública en las bodas de Canaán. Luego tiene un encuentro con Nicodemo en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4 entonces tiene este encuentro con la mujer samaritana. Ahora, quisiera yo decirle que nuestro encuentro con Dios no fue una casualidad. No fue una casualidad, fue un plan bien estructurado de parte de Dios. Mencionamos en la clase bíblica que para que un alma sea salva requiere la armonía de la Trinidad. La Biblia dice que nadie viene al Padre a menos que el Hijo se lo revele, Jesucristo. La Biblia dice que nadie conoce al Hijo, el Salvador, a menos que el Padre lo dé a conocer. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es el que nos revela a Cristo. Entonces toma una armonía de la Trinidad, y la Trinidad siempre trabaja en armonía, pero toma la armonía de la Trinidad con la vida de un creyente. Entonces nuestra conversión, nuestro venir a los caminos del Señor no fue una casualidad, fue algo bien orquestado, bien estructurado por parte de Dios. Él llegó a nuestra vida en el día y en la hora correctos. Aunque yo cuando me convertí estaba un poco enojado con el Señor. Señor, ¿por qué esperaste tanto tiempo para revelarme esta maravillosa gracia? Yo me convertí a los 25 años y yo pensaba que me quedaba poco tiempo y todavía estoy hablando del Señor, ¿verdad que sí? Después de 28 años de creyente. Pero Dios llegó a nuestra vida en el día y en la hora correctos, y cada día de comunión con Él es un día especial para Él. ¿Es un día especial para ti? Cada día de comunión con Dios. Eso no es. El día viernes estudiamos acerca de esta preciosa comunión, de esta preciosa devoción que debemos tener. Debemos tener una relación personal con Dios. Esta relación personal se vuelve vital. El salmista decía: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Se había convertido en algo vital para él. Y porque era algo vital para él, él pudo desarrollar una vida devocional. Él decía: de mañana te buscaré, temprano en la mañana cantaré con gozo, con regocijo. Levantaré cánticos de júbilo a tu nombre. Y por causa de tener una vida devocional íntima con Dios, luego termina diciendo el salmista: mi alma está pegada. La Biblia dice apegada, es una traducción. Mi alma está apegada a ti. Me gusta más la versión pegada. Mi alma está fundida contigo, Señor. Pero esto es a causa de una relación. Usted y yo tenemos que apreciar cada día de comunión con nuestro Dios, porque no fuimos salvados por una casualidad y no fuimos salvados para una casualidad. Fuimos salvados con un plan y fuimos salvados para un plan. Y este plan es la predicación del Evangelio. Amén. Si Dios velaba, escuche esto, si Dios velaba por nuestra gestación, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, la Biblia dice que Dios nos entretejió en ese vientre. Si Él velaba por nosotros, por nuestra gestación, y nos guardó en nuestra vida, cuando andábamos en la vida loca, ¿verdad? Cuando andábamos viviendo sin el Señor, en muerte. Yo no sé de usted, pero yo estoy seguro que a mí el Señor me libró de unas cuantas ocasiones de muerte y muchos problemas. Él me guardó y me preservó. Entonces, ¿cómo no? Entonces el Señor, si nos guardó en el vientre, si nos guardó mientras no conocíamos de Él, esto quiere decir que el Señor nos guardó con un plan. ¿Cómo más Él no anhela que nosotros cumplamos ese plan teniendo comunión con Él y cumpliendo su propósito? Dijimos en unas semanas anteriores también que Dios no tiene plan B. Para salvar las almas que usted y yo conocemos, Dios no tiene plan B. Tiene un solo plan, el plan A. Somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto le conocen? ¿Cuánto han conocido esa gracia divina? Gloria sea a Dios. Tenemos que disponer cada día nuestro corazón a oír y a obedecer. Escuche esto. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros.
¿Cuánto lo creen? Dios tiene buenos planes, súper buenos planes. ¿Y sabe qué? Después de 29 años de creyente, a lo mejor yo aprendo más lento que usted, pero los buenos planes de Dios no se tratan de mí. No se tratan acerca de mí. ¿Por qué? Dijimos hace unas semanas también, los cielos ya fueron abiertos para nuestra vida. Nuestra vida eterna está asegurada. ¿Cuántos lo creen? Bueno, si caminamos en obediencia, ¿verdad? El que perseverará hasta el fin. ¿Qué más podemos buscar en esta vida? Deberíamos buscar prosperidad. Bueno, sí, todo eso es bueno. Usted tiene que esforzarse por trabajar, tiene que esforzarse por aprender más. Si usted estudiando, consiga su título, siga por su máster, vaya por su doctorado, pero que Cristo sea el Rey y el centro de su corazón. Pero aparte de eso, ¿qué más podemos pedir si ya tenemos el tesoro del cielo? La Biblia nos dice que las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros nos seguirán. ¿Verdad que sí? Las señales que Dios ha encomendado, ha confiado en su pueblo, nos seguirán. Entonces cometemos el error nosotros de ir tras las bendiciones en vez de ir tras la agenda de Dios. La agenda de Dios es bendecirle. Usted siga la agenda de Dios y usted va a ser bendecido. Pero si ponemos la carroza antes del caballo, no funciona. Tiene primero que ir el caballo y luego la carroza, ¿verdad que sí? Primero viene la obediencia, primero viene el deleitarnos en la presencia de Dios, deleitarnos en su agenda, y las bendiciones me van a seguir y me van a alcanzar. Primero viene predicar la palabra del Señor, y las señales y los prodigios van a venir detrás de la predicación. Eso lo dice la Biblia, lo estudiamos hace un par de semanas. Pero el día de hoy de este pasaje bíblico yo quisiera resaltar algo bien interesante. Tiene que ver con el evangelismo. Y quisiera hacer un pequeño examen a dos personas, Jesucristo y la samaritana. Y yo creo que vamos a aprender algo interesante hoy. Primero que nada, quisiera entender que la vida de Jesucristo fue una vida llena de intencionalidad. ¿Verdad que sí? Llena de intencionalidad. Nada de lo que sucedió en el día a día de Jesús, nada de lo que sucedió era por casualidad. Jesús vivió una vida de intencionalidad. Él dijo: las palabras que yo oigo de mi Padre, esas les doy a conocer. Y a veces Jesús decía: mi hora todavía no ha llegado. O sea, él conocía el plan de Dios y lo vivía con intencionalidad. Y yo estoy seguro, mi hermano, que si nosotros disponemos nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios, el plan de Dios se va a revelar, y usted y yo podemos vivir una vida con intencionalidad o con propósito. Una vida con propósito. Pero si caminamos en esta vida y la jornada diaria nuestra es puro ajoro y puro afán, y nunca nos detenemos a pensar: Señor, ¿qué tú quisieras hacer conmigo el día de hoy? En medio de cualquier circunstancia. Yo no sé de usted, pero yo trato de buscar a Dios en cada momento de mi día. Sean que las cosas están bien, sean que las cosas no están tan bien. Y aquí compartí un testimonio hace mucho tiempo. Cuando recién nos convertimos, Manuel cayó en el hospital enfermo 7 días. No sabían lo que tenía. Tenía una fiebre que no le bajaba. Después sacaron una enfermedad rara que tenía, no sé qué, bueno, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, dice, o Kawasaki dice, se llama, es un sarampión, no sé, alemán, algo así. Kawasaki no es japonés. Ok, bueno, sarampión alemán. Lo cierto es que yo me encuentro con mi hijo recién convertido, pidiéndole a Dios que sane a mi hijo, creyendo que Dios tenía el poder para sanar, y me encuentro en una sala de emergencia en el hospital, turbado, tribulado y con muchas preguntas. Yo: Señor, ¿pero por qué? Si mi hijo, yo apenas te conozco, mi hijo, mi primer hijo. Y el Señor me dice: abre los ojos, mira alrededor. Abrí los ojos y mire, y la sala de emergencia estaba llena. Mi entendimiento fue abierto. Yo dije: en vez de yo quejarme aquí, voy a empezar a hablar de Jesús. Yo tenía 2 semanas de convertido. Pero buscando el propósito en medio del día a día, Jesús, la Biblia dice que se enteró de que estaban hablando los discípulos de Juan, de que él estaba bautizando, aunque Jesús no bautizaba, y de que estaba haciendo más discípulos que Juan. Juan no se puso celoso de eso a propósito. Juan dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe.
Pero los líderes religiosos estaban hablando de esto, y la Biblia dice que Jesús regresó de Judea a Galilea y que le era necesario, la versión Reina Valera dice, le era necesario pasar por Samaria. Geográficamente esto tiene sentido. Aquí está Judea al sur, Samaria está en el centro y Galilea está en el norte. Pero los judíos tenían por costumbre no pasar por Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, aunque son hermanos, ¿verdad? Samaria era el reino del norte que heredó las 10 tribus de Israel. El reino del sur era Judá, que era de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El resto de las 10 tribus, los hijos de Jacob, se quedaron en la parte del norte, que es en Samaria. Pero los judíos, por causa de rivalidades de años y de años, cuando tenían que ir a Galilea, no pasaban por Samaria, se iban o por la orilla del mar o se iban por las montañas bordeando el río Jordán, aunque les tomaba más tiempo. Según la tradición, según Josefo, dice que ellos pasaban por Samaria solamente en la Pascua, solamente cuando estaban santificados, ¿verdad? Y perdonaban a sus enemigos, pasaban por Samaria, solamente en el día de la Pascua, por ahorrar tiempo. Pero por tradición, no pasaban por Samaria, aunque les tomaba más tiempo. Ahora, la Biblia dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Hay 2 razones por las que la Biblia puede decir eso. La una, era necesario porque tenía que ir de camino, pero no era necesario por esa razón, porque geográficamente habían otros caminos. O sea que no le era necesario a Jesús geográficamente pasar por ahí, sino Jesús lo hizo con intencionalidad, porque Él tenía una cita. Él tenía una cita divina. Jesús vivió su vida con intencionalidad. Cada momento fue bien aprovechado. Él planificó y planificaba su día, y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria porque Él ahí tenía algo que hacer. Otra cosa que quisiera considerar de Jesucristo es esto que es grandioso, ¿verdad? Nosotros decimos la principal diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo es que las religiones del mundo quieren hacer algo para alcanzar llegar al cielo, y el cristianismo nos habla de cómo el cielo vino a la tierra para llevarnos a nosotros al cielo, ¿verdad que sí? Jesús Emmanuel, Jesús Dios, se identifica con nosotros de tal manera. La Biblia dice que se cansó. Y esto a mí me habla porque el creador del mundo vino a tomar mi propia naturaleza, mi naturaleza, compartió nuestra naturaleza. Y por eso es que Él puede ser un buen representante, un buen sacerdote nuestro delante del Dios y Padre Todopoderoso, porque Él se identificó con nosotros. Se cansó en el camino y tenía sed. Él participó de nuestra naturaleza. Él rechazó las tradiciones vanas. Él rechazó la religiosidad. Él quiso pasar por Samaria, a pesar de que era considerado un rabí. Los discípulos le llamaron rabí, maestro. Pero Él dijo: yo voy a romper las tradiciones. Él vino a abolir las enemistades, dice la palabra de Dios. Ya no hay enemistades, ya no hay judío ni gentil, y mucho menos no hay judío y samaritano. Vino a abolir esas diferencias. Él rechazó las tradiciones vanas. Fíjese, si es que pasar por Samaria era un conflicto, escuche esto lo dicen los historiadores. Detenerse en Samaria, ok, un segundo conflicto. Ahora un tercer conflicto: comer en Samaria. Pasar por Samaria era un conflicto. Detenerse en Samaria ya no es tan aceptable. Buscar qué comer en Samaria era inaceptable, porque eran enemigos. No tenían una afinidad, pero Jesús rompe todos esos paradigmas. Y Él manda a buscar qué comer, porque se cansó en el camino, porque tenía una cita divina. La mujer se acerca a Él y Jesús inicia una conversación, aún sabiendo quién era ella. Y ahorita vamos a estudiar quién era ella. Y le dice: tengo sed. Se identifica aún más. Ella, aunque no le ayudó,
ella no le ayudó. Ella sacó sus diferencias. Tú eres judío, yo soy samaritana. ¿Cómo tú me pides a mí de beber? Algo anda mal, no está correcto. Jesús, Él ofrece ayudarle a ella y le ofrece agua viva. Dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le dé no va a volver a tener sed jamás, porque el agua que yo le voy a dar es agua de vida. Ahora, este término era conocido por la tradición judía y también era conocido por los samaritanos. El agua viva era directamente relacionada con Dios. En Jeremías, Dios tiene una queja contra el pueblo, dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. El agua viva era símbolo no solamente de limpieza, el agua viva era símbolo de purificación. No solamente agua, era símbolo de agua, era símbolo de limpieza y era símbolo de purificación, el agua viva. Y ella sabía este significado. Y por eso ella le dice: dame de beber para que yo no tenga sed y no vuelva a este pozo a sacar esa agua de vida. Ella empieza a entender que hay algo más que lo físico, hay algo más que lo natural en la persona de Jesucristo. Primero, ella le conoce como un hombre, luego le dice: yo creo que tú eres profeta, y después termina diciendo: ese es el Mesías. Ella empezó a reconocer, su alma tenía sed. Jesús toma la oportunidad y le enseña acerca de lo que había de venir, de una adoración no común, una adoración no trascendental, una adoración que traspasaba lugares geográficos, escenas físicas. Cuando ella le dice: ¿dónde hay que adorar? Apenas ella reconoce que él es como profeta, empieza a hacerle preguntas. Dice: yo quiero esa agua, pero también yo quiero algo más. Quiero saber cómo adorar, porque estoy confundida. Los samaritanos dicen que hay que adorar en este monte y los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice esa famosa frase, usted y yo conocemos: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. A lo mejor esto no significa mucho para usted, pero algunas de las personas que usted y yo conocemos entran aquí y nos ven a nosotros cantando y alabando. Y yo he tenido personas que me han dicho: oiga, ¿y en su iglesia por qué no tienen nada al frente? No hay ni una cruz, no hay nada. ¿Cuántos son adoradores en espíritu y en verdad? Nosotros no necesitamos ver para creer, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios está aquí, por eso le adoramos en espíritu y en verdad. Para nosotros eso es sencillo, venimos a adorar a Dios y le adoramos aunque no le vemos. Pero en ese tiempo, recuerde que el pueblo de Israel vez tras vez era desviado de su fe, porque ellos veían que otros pueblos adoraban a dioses enfrente de ellos. Y Jesús viene y da esta enseñanza apuntando hacia la iglesia. Viene la hora cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Eso somos nosotros de aquí en Templo Calvario. Amén. Gloria sea a Dios. Vamos a adorar después de predicar también, ¿verdad que sí? Vamos a seguir adorando. Amén. Voy a hacer un paréntesis, ok. Hemos cambiado el orden de culto. Nadie se va hasta que no demos la oración de despedida, por favor. Después de la predicación vienen muchas cosas más. Amén. Ok, cerré el paréntesis. Jesús viene y enseña este famoso principio, los verdaderos adoradores. Luego después, cuando sus discípulos vienen y le dicen: Señor, come algo, ¿no? Jesús dice: yo tengo una comida que no es de este mundo. Los discípulos dicen: alguien le trajo de comer. Y Jesús dice: mi verdadera comida, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Jesús establece una prioridad sobre su mismo sustento físico. Recuerde que Jesús estaba cansado y estaba con hambre y estaba con sed. Pero de pronto se puso a ministrar y él dijo: no, esta administración me ha llenado a mí. Se le fue el hambre a Jesucristo porque estaba haciendo la voluntad del Padre.
¿Qué tan grande es la prioridad de predicar la palabra en tu vida? No estoy diciendo que dejes de comer, no estoy diciendo que deje de trabajar, no. Pero en medio de su día de trabajo, el día de hoy, mi hermano Ricardo estaba testificando, dice, la hermana Frida tiene un grupo de oración en su trabajo, ¿verdad? El hermano Ricardo dice, yo no puedo tener grupo de oración, pero con cada persona que viene y me cuenta y me dice algo, yo me identifico con él y empiezo a compartirle de mi jornada, de mis experiencias. Esto es lo que somos. Tenemos que vaciarnos, tenemos que vaciar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenemos que comunicar. Eso es predicar el evangelio. No es necesariamente citar un versículo bíblico a la memoria. Es tener una comunión íntima con Dios y luego darlo a conocer a este mundo. Amén. Gloria sea a Dios. Jesús habla también a sus discípulos sobre la necesidad de evangelizar. Y si ustedes dicen, ya viene la cosecha cuando falta 4 meses. Pero yo les digo, alcen los ojos y miren, los campos están blancos. Esto quiere decir que estaban listos para la cosecha, ¿verdad que sí? Y luego hace una declaración, dice, los que ciegan reciben premio. Algo bien sencillo, pero bien profundo. Los que ciegan, y después dice que unos son los que sembraron y otros son los que ciegan, pero los que ciegan reciben premio. Los que predican la palabra o los que predican el evangelio, hay una recompensa para ellos. Esto está establecido. Si usted hace la voluntad de Dios, hay recompensa para usted. Si usted no la hace, no recibe la recompensa. Amén. Aleluya. Como que no me creyeron esa, ¿verdad? Le digo, si no hubiera otra recompensa con solo gozarme en el privilegio de poder compartir las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en mi vida, mi alma se llena de gozo. Ese es mi premio, esa es mi recompensa. Pero ahora veamos los antecedentes de la mujer y aquí prestemos un poquito más de atención. En primer lugar, esta era una mujer, no era común y corriente, era pecadora. Y lo puse aquí entre signos de interrogación. ¿Era pecadora? Sí, era pecadora. Escuche esto, su brújula moral no estaba bien. No estaba bien. O era malvada en gran manera, o era sedienta de amor, o era víctima de un mundo caído, o ella era la que victimizaba a otras personas. Acuérdese que ya iba por, ¿qué número de marido iba? Por 6, ya iba por 6º marido. 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces era una mujer pecadora. A propósito, cuando los discípulos le ven otra tradición, ¿cómo puede un rabí estar hablando con una mujer? ¿Y cómo puede un judío estar hablando con una samaritana? Jesús rompió todos esos paradigmas. Era una mujer pecadora, su brújula moral no estaba bien, o era malvada en gran manera, o simplemente era una víctima de un mundo caído y tenía sed de amor. No sabemos qué haya sido, no sabemos cuál fue su primera experiencia. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero si pudiéramos especular, a lo mejor digo yo, a lo mejor, okay, no estoy tratando de justificar el pecado de nadie, mucho menos de la mujer samaritana, pero a lo mejor su primera experiencia de amor fue con un hombre casado. A lo mejor el primero en romperle el corazón fue un hombre casado. Si usted le dice a un psicólogo que examine el perfil de esta mujer, lo más probable es que le va a decir, sí, por eso es que ella reflejó lo que recibió y pues no se identificó con la moral, sino dijo, bueno, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Esta era esta mujer. Y sabe, nosotros nos ponemos a especular, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos que entiendan nuestras razones y nuestras excusas. Y todos tenemos aquí una razón de ser como somos. Y todos tenemos una excusa, ¿verdad? Yo era así desde chiquito, mi papá me enseñó así, a mí me hicieron así, a mí me pegaron, a mí me hicieron esto, a mí me robaron, y por eso yo soy así. Queremos siempre que nos entiendan nuestras excusas, pero cuando queremos evaluar a otra persona siempre tendemos a juzgar y a condenar. Jesús no lo hizo de esa manera.
Esta mujer había dañado algunas vidas. Era una mujer adúltera. Algunos matrimonios posiblemente, o posiblemente ella fue dañada por el amor de su vida. Y seguramente en la sociedad la tenían ya por mujer fácil. Se ganó una reputación. 5 maridos, y bueno, el día de hoy eso es casi, ¿verdad? Es común en los medios, las celebridades, ¿no? Pero en ese tiempo eso era algo duro, era tremendo, era señalada. Entonces tenía ya una reputación, una mujer fácil. Pero podíamos decir que esta persona buscaba aprobación. ¿Quién la va a aprobar con esa conducta? Buscaba aceptación. ¿Quién la va a aceptar con esa conducta? Buscaba amor. ¿Quién la va a amar si es un enemigo público? Sus intenciones eran cuestionadas. Algunos hombres ni siquiera querían hablar con ella. Vivía una vida de vergüenza. Esto no lo leemos en el texto bíblico, pero esto está implicado cuando usted estudia el contexto. Unos comentaristas dicen que vino al pozo al mediodía. Y vuelvo a decir, todo lo que está en la palabra es específico, tiene un detalle. ¿Por qué dice la Biblia que vino a la hora sexta, al mediodía? Se supone que usted no va al mediodía a buscar agua al pozo. ¿A qué horas va a mediodía a buscar agua? Usted va en la mañana para cocinar, ¿verdad? O después va en la tarde para cocinar la cena. Dicen que la costumbre era que las mujeres del pueblo salían a buscar agua o en la mañana o en la tarde para evitar inclusive el sol del mediodía. Ella salió al mediodía, ¿por qué? Porque era rechazada por la sociedad. La tradición era que las mujeres salían a buscar agua. Seguramente ella tenía amigos, pero no tenía amigas. Vivía una vida de vergüenza, una vida de rechazo. No era feliz. Primero le reconoce a Jesús como un hombre, luego le dice Señor, luego le reconoce como un profeta. Dice, wow, tú me dices cosas que nadie sabe, parece que tú eres profeta. Y al fin termina testificando de él como Mesías. Respondió con interés a la oferta de Jesús. Ella entendió agua de vida. Yo he oído esto en alguna parte. Esto no es un agua común y corriente, agua viva. Yo sé que esto significa limpieza. Yo sé que esto significa purificación. Y ella dice, dame, yo quiero esa agua. Demuestra interés. Ella quería arreglar su vida. Quería una oportunidad. Ella estaba en esperas del Mesías, porque tenía esperanzas de un cambio en su vida. Porque ella dice, sí, sabemos, estamos esperando por el Mesías, sabemos que Él vendrá y cuando el Mesías venga, Él nos va a decir las cosas como son. Ella estaba esperando al Mesías, en medio de su condición, de vergüenza, de pecado, ¿no? Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ahora, en ese momento llegan los discípulos y hay un versículo ahí que no da secuencia, pero si usted lee el texto, pareciera decir que inmediatamente ella dejó el cántaro y se fue al pueblo. Dejó el cántaro. El momento en que Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, por gracia divina, ella podía haber dicho, tú, ¿quién me prueba que tú eres? Pero por gracia divina tiene la revelación, esta revelación divina, ella reconoce que Jesús es el Mesías. Y va al pueblo, y ¿qué? Va y les comunica a las personas, dice, vengan y vean. Un hombre me ha dicho toda mi vida, creo que es el Mesías. Ahora, hasta aquí, la historia no tiene nada de, bueno, hemos aprendido muchas cosas, pero no tiene nada de sobre algo extraordinario. Pero aquí es donde comienza
la parte más interesante. Ok, esta mujer regresa, deja el cántaro y regresa a predicar acerca del Mesías. Ahora escuche esto, ponga atención un ratito. Hagamos de cuenta que viene esta mujer, acuérdese, pecadora, 6 maridos, rechazada por la sociedad. No lo dice la Biblia, pero está implicado. Que regresa. ¿Cómo va a regresar una mujer de esas condiciones, de esos antepasados? ¿Cómo va a regresar a predicar el Evangelio en medio de la sociedad en la que vivía? Le voy a poner una escena. Viene la mujer samaritana, se encuentra un grupo de gente. Miren, escuché a una persona que me ha dicho mi vida entera, creo que es el Mesías. La gente responde, ¡gloria a Dios! ¡Cojan piedras! Porque si ahora sí, si ha venido el Mesías y te ha dicho todo, entonces el Mesías te sacó los trapitos al aire, sabe que eres culpable de por lo menos 5 casos de adulterio y vas por el 6º, y por un solo caso de adulterio había que apedrearla. Las mujeres estarían contentas. Amén, vamos a coger piedras. Llega donde los hombres, algunos le conocían, ¿no? Vengan a que vean, he conocido al Mesías, un hombre que me dijo todo, creo que él es el Mesías. Los hombres, ¿qué dirían? Vamos corriendo, que de aquí nosotros también nos metimos en lío. Si es que el Mesías vino y se le apareció y le ha dicho a ella todo lo que ella ha hecho, algunos de nosotros somos culpables. Si le van a apedrear a ella, posiblemente ella dice, él y él. Nos apedrean a nosotros también. Pero es la primera instancia en la que se revela o se manifiesta la gracia divina. ¿De dónde sacó esta mujer coraje para ir a predicar, para ir a hablar acerca de un Mesías cuando se estaba jugando su propia vida? ¿De dónde sacó el coraje? De verse en los ojos del Hijo de Dios, que en vez de ofrecerle condenación después de haberle citado sus pecados, le dice, yo te ofrezco agua viva. El que tome de esta agua vuelve a tener sed, pero el que tome del agua que yo le dé de su interior, esto se convertirá en una fuente de agua de vida. Y ella lo creyó. Ella creyó en contra de toda tradición. La tradición estaba arraigada en el pueblo judío y consiguiente en el pueblo de Samaria. Pero de esta gloriosa revelación divina, ella va y cuenta, dejando la tradición de un lado, dejando el miedo de un lado, dejando el qué dirán de un lado, viene y dice, conocido al Mesías. Ella encontró en Jesucristo, en este pequeño pasaje de la Biblia, nos revela la gracia divina. Ella encontró en Jesucristo, encontró aceptación, encontró perdón, encontró amor. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y de esto hemos participado usted y yo. Nosotros somos testigos de que merecíamos la muerte. A lo mejor la tradición no me decía a mí, ¿verdad? Que si yo era, ¿qué era yo? ¿Qué no era? Que si yo hacía esto, que si yo me emborrachaba, que si yo cometía pecados. El dedo de muchos se levanta para señalar los errores de todos. Habían varios dedos acusadores en contra de usted y de mí, y el acusador de nuestras almas también tenía un caso delante de Dios con nosotros. Usted era de los más buscados. Para pagar una condena. Pero en Jesucristo encontramos aceptación, perdón y amor. La prontitud
que tuvo esta mujer es digna de ser imitada. Vino por agua, una necesidad física. Posiblemente la Biblia no dice si tenía hijos, si cuidaba a alguien. Vino por una necesidad física, pero dejó su necesidad de un lado y encontró la urgencia de hablar a otros de la gracia que había recibido de parte del Maestro. Gloria sea a Dios. ¿Qué excusa tenemos nosotros? ¿Cuántos aquí han recibido la gracia divina? Jesucristo se mostró a nuestras vidas y, como dije al principio, estuvo en nuestra gestación, nos cuidó todos nuestros años de torpeza, de pecado, nos guardó y en su tiempo preciso, en su plan divino nos alcanzó y demostró aceptación, perdón y amor para nuestras vidas. Él es digno de que nosotros le obedezcamos y manifestemos a este mundo que hemos conocido al Mesías. Amén. Los samaritanos regresan. La Biblia dice que hubieron muchos que creyeron por la palabra de ella. Muchos creyeron en Jesús por la palabra de ella. Y la Biblia después dice que vinieron a Jesús. Esto fue un avivamiento. Porque vuelvo a decir, la tradición judía estaba lista para coger un poco de piedras y tener un día de sacrificio en aquella ocasión. Pero la Biblia dice que vinieron muchos del pueblo y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Jesús se quedó 2 días. ¿No es interesante que después Jesús habla acerca del buen samaritano? ¿No es interesante que Jesús da una parábola y dice que una persona que estaba herida en mitad del camino, el sacerdote y el levita pasaron por el lado de él y no le atendieron, mas hubo un samaritano que practicó el amor, que practicó la gracia? Y aunque la Biblia no dice, ¿verdad?, si la persona era amigo o enemigo, la Biblia no dice, pero le tomó, le llevó a un hotel, pagó por su estadía y le vendó las heridas. Creo que el punto, el meollo de lo que quiero hacer el día de hoy es que este mundo tiene suficientes dedos acusadores acerca del pecado, acerca del mal de lo mal que está en este mundo. Yo pienso que la iglesia, representante de Jesucristo, somos llamados a manifestar aceptación, perdón y amor. Esta es la base del Evangelio. Gloria sea a Dios. Aleluya. Así es que el día de hoy vamos a tener la Santa Cena. Hemos dejado para el último porque he querido concluir de esta manera.